Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de Buzón. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio, esto es Huevos al Cine y vamos a tratar de contestar lo mejor posible sus preguntas que tan amablemente me dejan en los comentarios de los videos, en concreto los videos de Buzón. Comenzamos. Me han preguntado mucho, oye, ¿qué pasó? Habías anunciado que a partir de agosto iba a haber un cambio y demás. Estoy en eso. Dije a partir de agosto. De agosto a diciembre va a ser un cambio importante. Inclusive nos vamos a mudar. Vamos a tratar de tener algo un poquito más grande. Espero aumentar secciones. Vamos a tener un landing page, etcétera. Y voy a tratar de tener los videos que tanto me han pedido sobre, oye, te dicen mucho de dónde puedes estudiar, cuáles son los libros que tengo que leer, etcétera. Ahí voy a tener toda esa información. Alguna parte, la mayoría, va a ser gratuita. Y ya para los que quieran estudiar conmigo para pues hacer un guión y demás, pues voy a tener esas posibilidades también. Entonces ahí viene, aguántenme, va a ser en el proceso de agosto a diciembre. Espero, les voy a ir anunciando conforme van saliendo las cosillas. Y precisamente a este respecto, Arthur Peña me dice, si quieres hacer una película, pero tienes que tocar puertas, ¿cómo te acercas a las productoras? ¿Cuáles medios son mejores para acercarte? Y si es cierto que se necesitan más contactos y palancas que talento y pasión. La pregunta sobre el genio se hace o nace. Las dos. Los genios nacen y se hacen. Es decir, todos cuando nacemos tenemos talentos para algo. Es tu responsabilidad descubrir para qué son esos talentos. Y fíjate, estos talentos son genéticos, son potenciales intelectuales, emocionales, motrices, lo que sea, que tú traes y solamente tú traes, ¿no? Y que los tienes que descubrir. A lo mejor tu papá es arquitecto y él, pues sus potenciales genéticos es para la arquitectura, pero si el tuyo es para el ballet o para el cine, pues aunque estudies arquitectura con muchas ganas, no te va a salir, no vas a poder ser arquitecto porque no tienes esos potenciales, ¿no? Y si descubres tus talentos, dices, ok, aquí está, yo soy cineasta. Muy bien, ahora ¿qué tienes que hacer? Hacerte cineasta. Entonces el genio nace al descubrir tus talentos, ¿no? Y dos, se hace. ¿De qué sirve descubrir un talento si no lo desarrollas? Oye, dices, yo soy cineasta, ¿y ahora qué hago? Desarróllalo. No eres cineasta. En potencia eres un cineasta, pero no eres cineasta. Es como cuando tienes una semilla de, no sé, de limones. ¿Tienes limones? Pues no. En potencia tienes limones, tienes la semilla. Pero ahora tienes que desarrollarte, ¿no? Tienes que plantarla, cuidarla, etcétera, y eventualmente tendrás esos frutos. Entonces, ¿quieres hacer una película? Ya la podemos hacer todos con el celular, ya podemos hacer cualquier cosa. Súbela a YouTube, ve practicando, vete haciendo ese cineasta. Solo cuando estés listo, toca las puertas. Es tan fácil como subirla a una plataforma como YouTube o ir a los festivales, meter tu trabajo. Y entonces ahí van a estar, ahí están los festivales, ahí están las productoras, ahí están las oportunidades. En el buceo pasado les dije, acuérdense la metáfora de siempre traer tu guión bajo el brazo. Es decir, no es que traigas un guión, sino puede ser tu disco, puede ser tu foto si eres un actor, tus dibujos si eres un animador, etc. Pero se refiere a estar listo en tu vocación, que hayas desarrollado esa genialidad a tal punto que cuando llegue esa oportunidad y estés en esa fiesta, estés mesereando a un director de cine que te llegó al restaurante, te inviten a un festival, entres conozcas a alguien que conoce a su vez a alguien. Cuando llegue esa oportunidad, tú traes tu guión bajo el brazo, es decir, estás listo para esa oportunidad, porque si no, nada más vas a ver pasar las oportunidades. Y en la vida tendrás, ¿cuántas quieres? 5 oportunidades. Cuidado si no estás con el guión bajo el brazo. Y me dices, ¿es de contactos y palancas o talento y pasión? Pues las dos, o sea, es lo que te estoy diciendo. Ya, imagínate que ya encontraste tu genialidad, ya sabes para qué eres bueno, ya desarrollaste tu genio, ya traes el guión bajo el brazo, estás listo. Y ahora, pues necesitas un contacto, necesitas ir, ya sea que te lo generes tú, ¿no? Mandando mails o levantando teléfonos o presentándote a donde tú tengas que presentarte, o que alguien te lo presente, ¿no? Y vas y tocas la puerta. Oye, que las palancas, cada vez menos se ve eso, ¿no? Por supuesto que no falta el amigo del tío o el hijo de alguien que está en la industria, pues tiene el camino más fácil. Pero aún el hijo de alguien, si no da el ancho, va para afuera, a lo mejor tendrá su primera oportunidad. Luego por ahí escuchaba, no es tan difícil
tener tu primera oportunidad, sino mantenerte en el negocio. Entonces, sí, necesitas de acercarte y tocar la puerta y demás, pero necesitas primero haber desarrollado tu vocación. César Zair Escobar me dice, ¿por qué no haces una autocrítica de tus películas Marcianos contra Mexicanos o las de huevos? Chin, pues sería como juez y parte. Está equivocado, ¿no? Por ahí hace mucho tiempo me preguntaron que qué calificaciones les daría yo a mis propias películas. Y si no mal recuerdo, en ese entonces, haciendo un análisis muy de conciencia, le puse 80, a la de Un gallo con muchos huevos, era la que más alto había dado. Después a la primera película, una película de huevos, le había puesto un 60. A la segunda de otra película de huevos y un pollo, y le había dado menos, le había dado como un 45-50. Y después a Marcianos contra Mexicanos. A mí me gusta mucho mi película, ¿no? Entiendo que tiene pues otro estilo de humor y que a mucha gente no le gustó y que se ofenden algunos y demás, pero me gusta mucho la estructura, cómo está redondita, el trabajo que se hizo, el estilo del arte que sacamos. Entonces esa yo le pondría como un 75, curiosamente, a esa película. Es mi segunda película favorita. La primera es Un gallo con muchos huevos. Y de hecho debo decirte que las que vienen, que es Huevitos en fuga y Un gallo congelado y demás, pues lo que llevamos está pero infinitamente mejor y espero superar ese 80 que me he puesto yo, ¿no? Tengo otros guiones de live action, hay uno en concreto que no te digo, pero a ese yo le puse 100 porque dije, esta es mi obra maestra y estoy tratando de financiarla, es de live action, pero bueno, gracias por tu pregunta. José Rodrigo Vega Sánchez, ¿qué opinas de la película From Dusk Till Dawn y la serie de televisión si la has visto? Bueno, la película de Tarantino y Robert Rodríguez me gustó mucho. Yo curiosamente estaba estudiando cine cuando mi maestra en ese entonces, que se llamaba Mimi Roth, la mamá de Eric Roth, el escritor de varias películas como Forrest Gump. Bueno, su mamá también es guionista y nos presentó el guión de From Dusk Till Dawn. Nos dijo, van a filmar esta película, es de Tarantino, ¿qué opinan? Nos mandó a leerla y yo regresé y dije, no me gustó porque a la mitad cambia de género. Y yo pensaba que estaba viendo una cosa de rateros y de repente a la mitad se vuelve una locura de terror. Dije, no entiendo esto, no me gustó. Cuando vi la película dije, soy un animal. Y por eso Tarantino es quien es, porque está experimentando y cambiando géneros a la mitad. Y es fantástica, es una locura que no te esperas, ¿no? Lo hizo increíblemente. Cuando salió Salma Hayek en ese papel, que nada más fue a bailar con una víbora, pues se fue como muy icónico. Me encantó. Creo que lo que menos me gustó fue Tarantino actuando, pero me gustó mucho. La serie de televisión no me gusta tanto, es un poquito más quirky, más bobaliconsona. Entonces, en concreto, pues me gusta más la película que la serie de televisión. Y pues, listo. ADL, hola, te sigo desde hace mucho, muchas felicidades por lo que has logrado, muchas gracias. ¿Dónde puedo ver Marcianos contra Mexicanos? Qué gran pregunta. Hoy está en Blim. Hoy está aquí en pantalla, si vives en Estados Unidos. El DVD sale ya en el mes de septiembre, entonces pues ya lo podrás encontrar, supongo que en Amazon y demás. En Latinoamérica va a ir poco a poco entrando a los servicios de streaming, creo que Blim está en Latinoamérica, entonces pues ya ahí está. Y nada más, por lo pronto nada más. Elías Artrandom, ¿cuál es la diferencia entre tesis y moraleja? Bueno, se parecen porque la tesis de una película pues es como, se resume a esa frase, ¿no? En donde tú puedes decir, lo importante es la superación personal. Eso podría ser el resumen de una película en cuanto a su tesis. Y podría ser la misma moraleja, o sea, podría ser un sinónimo en ese caso de la moraleja. Uno podría decir, oye, moraleja de la película, lo importante es la superación personal. Sin embargo, creo que la moraleja siempre es un mensaje positivo y a veces la tesis no. Entonces ahí estaría una diferencia, ¿no? Entonces a lo mejor la tesis va a ser de una película, el crimen paga, el crimen sí paga. Y la moraleja no podrías decir, la moraleja, el crimen sí paga, no, espérame. La moraleja es precisamente como su nombre lo habla, lleva implícito moral, ¿no? No es moral. Que a lo mejor podríamos decir amoraleja, ¿no? Pero, bueno, eso sería para mí la diferencia. Alex Rojas, ¿qué opinas de la película Game Night con Will Ferrell? No encontré tu reseña. Fíjate que la vi
tarde y por eso ya no saqué la reseña. Estaba yo de vacaciones cuando salió y luego muchas veces me pongo al corriente con esas películas, pero esa ya cuando finalmente la vi ya tenía como 2 meses de haber salido y ya me pareció que si la iba a sacar todo el mundo iba a decir, ¿y esto para qué, güey? Entonces ya no la subí. En concreto me pareció menos divertida de lo que me esperaba. El tráiler se antojaba muy divertido, me parecía simpática la idea de tener este bar casino en el sótano y como ellos se iban a convertir en este par de mafiosos de la colonia, me parecía simpático. Pero pues no fue tan simpática. A la hora que la vi dije, pues los mejores chistes estaban en el tráiler. Pues me pareció como para pasar el rato palomera y sin más. Yo le pondría un 45. Ricardo Flores Saucedo, ¿qué opinas acerca de las películas de caricaturas y cuáles son las que más te gustan? Me refiero a películas como Bob Esponja, Don Gato y su pandilla, ahora la de Jóvenes Titanes. No he visto la de Jóvenes Titanes, pero el tráiler me llamó la atención, se ve muy, muy divertida, muy simpática. De estas que tú me dices, Bob Esponja me pareció fantástica, la número 1. ¿No? Bueno, me reía a carcajadas. Dije, caray, ¿en dónde me vine yo a reír a carcajadas? En Bob Esponja. Me gustan las mías, chavo. Gustavo Flores, ¿cuáles son los errores más comunes al filmar con pantalla verde? Caray, he filmado poco con pantalla verde, pero te puedo decir cuáles son los errores que normalmente incurres. Uno, que no está bien iluminado y en consecuencia no se corta, no se puede cortar bien. 2, que a lo mejor el proceso de postproducción no es el mejor y en consecuencia tu fondo no corresponde a la iluminación que te pusieron. Entonces, por más que esté perfectamente bien recortadito, claramente te ves que no estás parado ahí. 3, que el vestuario no se percataron y trae un color muy similar al fondo y en consecuencia se rompe y entonces ves aquí, si traes por ejemplo esta camisa verde, pues yo estaría con el fondo, me explico, sería como una cabecita voladora, ¿no? Esos son los que te puedo decir. Pancho Martínez Acosta, respecto a la última versión de la película de Pablo Escobar. Pablo pues no hablaba inglés. ¿Qué los gringos no pueden disfrutar una película en otro idioma que no sea inglés? ¿Existe alguna producción americana que sí lo usen? Pienso que esto le quita toda credibilidad. Tienes toda la razón, ¿eh? Pero sí, efectivamente, la sociedad norteamericana está muy acostumbrada a que las películas son en su idioma. Les cuesta mucho trabajo leer subtítulos y en consecuencia pierden mucho dinero si la película viene hablada en el idioma original. Entonces tú ves, por ejemplo, películas extranjeras como, no sé, La Casa de las Dagas Volantes, ¿no? O Hero, vienen habladas en el idioma original y por más excelente producción que tenga, no funciona. Es más, deja que estén habladas. Si el personaje protagónico no es exactamente caucásico o norteamericano, luego les cuesta trabajo relacionarse. Entonces, dependiendo del presupuesto, dependiendo del autor de la película, vas a ver o no vas a ver que esté hablada en español o con personajes, actores que no sean literalmente caucásicos. Pero series de televisión que tienen mucho dinero invertido, como por ejemplo, ¿qué me dices de Narcos? ¿O qué me dices de Vikingos? Están habladas en inglés, porque si las hablan en otro idioma no podrían recuperar el nivel de inversión que tienen, ¿no? La película de Narcos, por ejemplo, tú ves que el protagónico es Lloyd Holbrook, ¿no? Es un norteamericano, ¿no? Es el policía de la CIA que fue allá y que se unió con el personaje de Pedro Pascal, ¿no? Que él es chileno y que claramente pues habla muy bien los dos idiomas, pero se permite o te tolera que de repente se volteen y hablen en otro idioma y leerte un par de cositas. Eso hasta le da una cierta verosimilitud a tu trabajo, ¿no? Entonces, en esa serie, Pablo Escobar, en Narcos, hablaba directamente en español con su gente, ¿no? Y aparte el pobre era brasileño y tuvo que aprender a hablar español una vez que ganó el papel, imagínate, no hablaba español y él tuvo que aprender a hablar español y engordar y hacer una serie de cosas cuando ganó ese papel, ¿no? Pero bueno, entonces mientras él habla con sus séquito, pues es en español. Y cuando habla con los personajes protagónicos o cuando da un mensaje al presidente o lo que sea, curiosamente cambian al inglés y entonces así como que lo han aceptado. Cada vez se van abriendo un poco más. En concreto,
con esta película de Bardem y su esposa, Penélope Cruz, pues está hablada en inglés. Me parece que están buscando mercado, están buscando ampliar el mercado porque sí, hay mucho mayor mercado en inglés que en español. Le quita verosimilitud, credibilidad totalmente. Totalmente, más cuando es tu propio idioma. Nosotros hablamos español y de repente ves, no sé, una película sobre nosotros o sobre algún latino en inglés, se siente muy extraño. Pero, por ejemplo, ¿a qué no te pasa en la serie de vikingos? Están hablando de pues, normandos, ¿no? De vikingos, y a qué no sientes. Es más, si te hablan en su idioma, ¿no? En el idioma local, estoy seguro que dirías, no. O tú mismo vas a decir, no, a mí no me gustan las películas que están habladas en chino, en japonés, como que no, o en coreano, no soy muy fan. A mí inglés o español. Entonces, es por lo mismo. René Aguilar, soy dibujante y mi inquietud es la siguiente. Si por alguna razón quisiera yo diseñar personajes basados en personajes reales, por ejemplo John Lennon, u otros diseños de otras caricaturas que ya están comercializados, ¿me metería en problemas por derechos de autor? Recuerdo que ustedes hacen parodias de Batman y otros personajes. ¿Cómo funciona? Gracias. Bueno, la pregunta no es para mí, la pregunta tendría que contestártela un abogado. Si el derecho de autor protege, por ejemplo, una IP, es decir, una propiedad intelectual. Por ejemplo, Batman es una propiedad intelectual. Entonces ellos registran todo. El nombre, los nombres parecidos, el traje, los colores, todo lo registran. Por supuesto, el nombre de no nada más el personaje de Batman, sino también el de su identidad, ¿no? Bruno Díaz en español, Mr. Wayne en inglés, etc. Sin embargo, existen reglas que tú puedes satirizar dichos personajes y te permiten y te puedes escapar con eso. Y entonces hay una cantidad de canales como How It Should Have Ended, como debió haber terminado, o los mismos de Robot Chicken, que N propiedades pues las satirizan y además medio utilizando los trajes y demás. Algunos ni siquiera piden permiso, pero otros de plano sí levantan el teléfono y dicen, señores DC, estamos haciendo esto, échanos un permiso. A nosotros como Huevo Cartoon nos han pedido permiso de sacar o satirizar nuestros huevitos en ciertos medios de comunicación porque es posible que alguien se enoje y que reclame, sobre todo si tú vas a comercializar, si tú vas a ganar dinero utilizando la propiedad intelectual de alguien más, claramente estás infringiendo un derecho, ¿no? Un copyright. Ahora, en el caso de nosotros, por ejemplo, que sacamos en huevo, nosotros, si te fijas, nunca hemos dicho que es Batman. Es el huevo bátido, ¿no? Es el huevo bátido. Entonces, se parece, claramente hace la referencia, pero no tengo ningún problema porque es un huevo, no es un humano. Y dos, pues es el huevo bátido. Y ahí ya estás totalmente libre. En concreto, las personas como John Lennon, pues son figuras, en el caso de él fue, pero son figuras públicas y tú puedes utilizar su imagen, ¿no? Hasta cierto punto puedes referirte a ellos, pero depende tu caso en particular. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a utilizar la imagen de John Lennon? ¿Vas a sacar una camisa y la vas a vender? Y dice John Lennon. ¿O vas a hacer una caricatura de John Lennon y la vas a vender? Te juro que te vas a meter en problemas. Te lo juro, ¿no? Oye, vas a sacar la caricatura en donde de repente aparece John Lennon y dice, imagínate que toda la vida, todo el mundo estamos en paz y eso. No creo que tengas mayor problema, ¿no? Y que digan, señor Lennon, o John, ¿cómo estás? O John, en fin, todo ese tipo de cosas creo que vas a poder hacerlo sin mayor problema. Depende de tu caso, de cómo lo vas a hacer y que te lo consulte un abogado. Sebastián Reynoso, ¿cuáles son las claves para una novela de éxito? ¿Serán los giros, los Easter eggs? ¿En qué uno se debe apropiar para realizar una buena historia, en su opinión? Me haces esta pregunta porque dices que tú estás escribiendo una novela y que estás un poquito hecho bolas, que has reescrito más de 16 veces tu inicio de novela y también me dices, oye, te puedo mandar la novela para ver si me das un consejo y demás. Varias cosas. Bueno, ¿cuáles son las claves del éxito de una novela? Si tuviéramos esa receta de cocina, todos podríamos escribir una novela exitosa, ¿no?
Hay ciertas reglas de la literatura que, bueno, hay que seguir. Tienes que tener un personaje, ¿no? Para una novela. Tienes que tener un personaje al cual seguir, tienes que conocer cuáles son sus necesidades. Quizá que la situación sea algo, pues, lo más creativo posible, lo más original, que no hayamos visto algo similar. Si me dices, oye, voy a hacer una novela y resulta que es esta chica y va a conocer a un hombre que es misterioso y la va a llevar por un viaje de la sexualidad y de repente va a ser medio sadomasoquista, diría, ya la vi y no me gustó, ¿no? Y ya no. Entonces habría que buscar que sea lo más original posible. ¿Serán los giros? Definitivamente, ¿no? Y además también depende del género de la novela. Si tú, por ejemplo, Harry Potter era tomar lo ya establecido, ya conocíamos los magos, ya conocíamos serpientes, ya conocíamos las escuelas y demás, pero la forma en la que ella toma estos elementos y el giro que les da es único, es totalmente maravilloso. Entonces, el exceso de creatividad de J.K. Rowling pues la ha llevado al éxito. Personajes entrañables, Harry Potter es entrañable, su villano es buen villano, etc. Si te refieres a giros en la historia inesperados, como en Game of Thrones, pues caray, ahí está la respuesta, ¿no? El desarrollo de personajes de Game of Thrones es fantástico y leerlo es una delicia porque realmente te metes en un mundo enorme y súper bien descrito y es una prosa deliciosa y de repente con este tipo que llevas así, un mamotreto así leído, te lo matan y dices, ¿cómo? Pero espérame, pero eso curiosamente te engancha más. Entonces sí, los easter eggs, pues a lo mejor, ¿no? Una novela como Ready Player One estaba plagada de easter eggs y a lo mejor eso es lo que la llevó al éxito. Todas estas referencias al pop culture, pues puede ser. ¿Dónde está la clave? Qué difícil decirte, ¿no? Y yo estoy seguro que cada novela tiene distintas claves de éxito. Para mí, sé tú, escribe, expresa tu voz y tienes que encontrarla. Esto de que llevas 16 veces, una de las reglas del guionismo es no te autocorrijas, termina. Una vez que decides por dónde, termina. Hasta que termines tu guión o tu novela, entonces relees y dices, no me gustó, y reescribes, por eso viene segundo, tercero, cuarto, quinto tratamiento, etcétera, ¿no? Guillermo Arriaga llegó a hacer 50 y tantos de la película de 12 gramos, entonces, tratamientos. Entonces, bueno, ahí es cuando vas cambiando, pero no te autocensures porque tú no terminas, arranca. En concreto, ¿puedo leer algo yo? No. Ya te mandé a ti un mensaje en concreto, pero decidí poner la respuesta abierta para que los demás pues ya de una vez lo sepan. Yo no puedo leer nada. Se imaginarán que nosotros somos una productora activa, es decir, estamos trabajando en hacer proyectos y hemos tenido demandas, hemos tenido gente bastante hipócrita y gente bastante negativa que ha inclusive dicho que le hemos robado la idea de WoW Cartoon, por ejemplo, o que le hemos robado X o Y ideas, cuando es absolutamente tonto decir una cosa así. La prueba está que en cuanto nosotros sacamos nuestras ideas, de inmediato son registradas y entonces tenemos una antigüedad que nos avala, que nos protege y demás. Pero mis abogados me dicen, no leas nada, porque si alguien te manda algo que resulta es similar a una idea que ya tenemos, cuando saquemos la idea, este tipo va a decir, es que yo le mandé, de ahí lo sacó. Entonces no puedo leer nada, porque pues este mundo está lleno de lacras y más de uno ha querido sacar ventaja. Nunca lo han logrado porque nosotros estamos perfectamente bien protegidos, somos personas muy honestas, muy leales a lo que hacemos y por lo mismo pues estamos bien protegidos y nunca hemos hecho nada malo. Ahora, puede coincidir, ¿estás de acuerdo? Que tengamos una idea similar, entonces no podría yo escucharla en ese sentido. Pero como profesor, sí, pero como profesor, es decir, una vez que te inscribas a un curso que voy a dar, en donde te haga firmar una serie de releases, en donde aceptas que si se parece a algo que yo tengo y que estás dándome el permiso de leer y demás, ahí entonces es otro cuento, pero solo hasta ese entonces. Pedro Villalobos, hola Rodolfo, tengo una pregunta. ¿Qué opinas del director Jaume Collet Serra? Espero que esto salga en un video de buzón. Claro que sí, aquí estás.
Pues no me gusta mucho. Digo, él ha dirigido N películas de Liam Neeson, en donde anda siendo perseguido por N personas raras. La huérfana, por ahí hizo Gol con Kuno Becker, hizo La Casa de Cera, ahora está haciendo la de Jungle Cruise con La Roca para Disney. Pues ninguna de estas películas me han parecido particularmente buenas, ¿no? Me parece que es un director de oficio, es decir, sabe lo que está haciendo, sabe dónde poner la cámara, narra, tiene su ritmo, bien, ¿no? Pero en particular los temas que le interesan, eh, la forma en la que los filma, pues nada me parece fuera de lo común. Entonces, pues ahí está, pero no digo, ah, my God, para nada, ¿no? Entonces, no, particularmente no lo tengo en mi radar, no estoy siguiendo su carrera ni nada. Mel Villalobos, que no sé si es familiar de Pedro Villalobos, ¿no? Pero Mel Villalobos me dice, ¿por qué existen tantas versiones de una misma película? Por ejemplo, Blade Runner, que hay como 8. ¿Por qué un estudio es muy quisquilloso, pero sí deja ser un director's cut de su producto? Bien, esta pregunta es un poco compleja, porque son dos preguntas. Habíamos dicho que el corte final no lo tiene el director, sino lo tiene el estudio. ¿A qué me refiero? Cuando tú filmas una película, tú traes un guión, ¿no? Y aquí terminas tu película, y muchas de ellas, a lo mejor hasta el estudio te pide 2 o 3 finales porque no saben con cuál van a ir. Pero además cuando la sacan hacen sus pruebas de audiencia y resulta que no está funcionando y entonces inclusive reescriben, refilman, hay pickups o hasta cambian de director hasta que la película esté en la mejor forma posible para que ellos recuperen su inversión. Y si el director tuviera corte final, pues sería un pleitazo terrible. No, es el estudio el que tiene corte final, le dicen con permiso, gracias. Por eso muchos tienen su película, ¿no? Como Zack Snyder hizo Batman contra Superman, presentó su corte de 3 horas y dijo, ahí está mi película. En el estudio la gente le aplaudía porque la película era fantástica y de hecho me pareció a mí muy buena. Pero de repente el estudio dice, ¿sabes qué? No podemos sacar esto, bájale, quítale, por lo menos quítale media hora. Y entonces saca una cosa medio y se medio estrella en pantalla, no es la respuesta que esperaban, querían llegar a los 1,000 millones, no llegó, críticas bajas, Rotten Tomatoes en 23, en fin. Tú ves la versión de Zack Snyder, el corte director que después sacaron y esa funciona muy bien. Además, esta es R-rated, es clasificación C y Batman no podría y Superman no pueden ser clasificación C en el cine. Ese tipo de cosas es lo que provocan la discrepancia de distintos cortes. Ahora, la segunda pregunta, en el caso concreto de Blade Runner, fue muy complejo. Entonces Ridley Scott no era quien es ahora. Cuando él hace la película de Blade Runner, el estudio dice, no la entiendo, está muy críptica, es decir, muy encriptada, es algo que no se entiende. Entonces, métele una voz en off. Y obligaron al señor Harrison Ford a grabar una voz en off y a explicar la película. Además, el final dijeron, hazme una escena donde se vea la naturaleza y algo más grande. Ridley Scott dijo, no, esa no es mi película. Él se niega a filmar ese final y el estudio ni siquiera va y lo filma. Pone una secuencia que no utilizó Stanley Kubrick en El Resplandor y la pone como final y al final ves así pasto y demás que contradice el mundo de Blade Runner, pero bueno. Después sacan la versión para televisión y le quitan ciertas cosas. Después a Ridley Scott le dejan hacer un corte. Y entonces hace su corte y después Ridley Scott no le gustó su propio corte. Y más adelante saca The Ultimate Cut, ¿no? En donde dice, sí, ahora sí quiero hacer esto y ahora sí sé y lo vuelve a hacer. Encuentran además por ahí un pietaje que estaba perdido en una bodega y entonces a la hora que encuentran, Ridley Scott dice, sí, es exactamente lo que yo estaba buscando y regresa a la escena del unicornio. Entonces saca un nuevo corte. Luego la versión internacional tenía otras escenas, a veces para el mercado norteamericano los protegen más, ¿no? Porque pues, no pueden ver escenas muy fuertes de repente. Entonces, para el mercado internacional luego son más hardcore o con sexo más fuerte que las escenas para el mercado norteamericano. Y entonces, en el caso de Blade Runner, pues hay 8 cortes precisamente por eso. ¿Cuál es la correcta? La que dice The Ultimate Cut. Esa es la última versión que hizo Ridley Scott. Por eso sucede así. Ahora, si Ridley Scott no hubiera crecido como creció en su carrera y la película de Blade Runner no hubiera encontrado este fan base y convertirse en una película de culto, nunca hubieras visto esos cortes extras. Darwin Trujillo. El género de una película también es subjetivo. Hay reglas para encasillar una película en tal o cual género.
Y otra duda, ¿el suspenso es un género o un recurso? Fantásticas tus preguntas. Me parece que sí, que también es subjetivo, porque si tú te metes a Wikipedia, tiene una forma de clasificar. Te metes al American Film Institute, tiene una forma de clasificar. Te metes a la Motion Picture Association of America, tiene una forma de clasificar. ¿Cuáles son los parámetros? Te los explican. Oye, pues ¿qué significa una película de suspenso, ¿no? Pero no es de terror, pero sí es de suspenso. Entonces, pues ahí te van medio explicando cuáles son sus parámetros, ¿no? No podemos hacer así, es así y punto. No, creo que efectivamente es un tanto subjetivo, depende de quién clasifica. ¿El suspenso es un género o un recurso? Las dos. Yo creo que puedes hablar de películas de suspenso, que normalmente se llaman thrillers, y también es un recurso, pues por supuesto, hay películas que el suspenso es lo que te está llevando, ¿no? La narrativa. Sí, correcto. Y finalmente Blanca Martínez Durán, ¿cómo sabes qué información revelar en el tráiler de una película? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mira, no hay nada escrito, depende de cada película. Hay trailers que hacen justicia fantástica, como por ejemplo el trailer de Roma, que acabamos de ver, inclusive hay un trailer reaction de Alfonso Cuarón, que puse ahí en el canal. Bueno, me parece que está muy bien, porque no revelan, por ejemplo, el idioma en el que está hablado. Nada más escucha por ahí, mamá, mamá, pero eso es internacional. Si revelaran que está en español, ya saben que la audiencia se les va a reducir. Yo creo que está en español, digo, porque pues veo en dónde está la atmósfera y dónde toma lugar, pues creo que está en español, ¿no? Inclusive creo que es la colonia Roma. Entonces, bueno, ¿qué revelar? Pues eso. Oye, en el caso de Batman contra Superman, tenían mucho miedo, no estaba jalando, y entonces en el último tráiler revelaron de más, y eso mató mucho. Cuando ya revelaron a Doomsday, la Mujer Maravilla y demás, me pareció que se pasaron, ¿no? Hay otras, como por ejemplo Venom, que en el último tráiler ya revelaron un poquito más de información, ya revelaron a Carnage y demás. A mí me pareció que hasta ahí está bien, porque me enganchó, fue un tráiler reivindicador, que ahora sí quiero ver Venom. Si me sacan otro con nuevas cosas, ya no lo quiero ni ver, porque entonces ya para mí se van a pasar. Todo esto lo tratan de hacer con pruebas de mercado, test de audiencias, y ahí van. Pero muchas veces el trailer, pues sí, estropea tu experiencia en el cine. Y otras veces, como el caso de Blade Runner, no te dice nada. Y entonces el gran secreto del embarazo de los replicantes no te lo explicaron y provocó que la gente no fuera. Dijeron, ¿qué es esto? No me interesó tanto. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.